Antes que nada, iniciando de lo general a lo particular, cabe mencionar que el principio masculino y femenino se manifiesta en todo lo creado, no solo en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual, y en ese orden ninguna creación material es posible sin el principio de generación, el séptimo principio mencionado en las enseñanzas herméticas, pues así como el átomo contiene un polo positivo y uno negativo, desde una ameba hasta un ser humano, e incluso las formas más elevadas de lo que podemos percibir y lo que no, contienen en sí mismos los dos elementos de este principio, como se menciona incluso en la Biblia en la alegoría de la creación, en donde Dios toma una costilla de Adán para crear a Eva. Sin embargo, si profundizamos aún más en esta alegoría, en el principio Dios creó a Adán y a una mujer antes que Eva a partir de la misma tierra, lo cual en términos más claros significa que cada ser contiene los dos principios en mayor y en menor grado. Ahora, llevando esta alegoría a la ciencia moderna, se puede afirmar que la presencia de un polo positivo y un polo negativo determina el fenómeno magnético, en todo cuanto está relacionado con un campo electromagnético, desde un átomo hasta una galaxia. Ahora, cabe mencionar que las enseñanzas herméticas han identificado siempre al principio masculino del género con lo positivo y al principio femenino con lo negativo, dos fuerzas opuestas fundamentales de la naturaleza que se complementan, y esto en términos pragmáticos aplicado a las relaciones humanas, significa que la compatibilidad de dos individuos es proporcional al grado de polaridad de cada uno de ellos, y de estos niveles complementarios de polaridades nace el concepto de alma gemela, concepto en el que profundizaremos en el transcurso de este video. Como se mencionó en la introducción, el principio de generación está presente en todo, pero en diferentes grados, niveles o proporciones, y esto significa que las personas no son ni puramente hombres ni puramente mujeres, sino que tienen carácter de grados intermedios, lo cual en palabras aún más claras quiere decir que en las profundidades de cada hombre hay una mujer, así como en lo más profundo de cada mujer hay un hombre. Y en ese orden el predominio o grado de uno u otro principio es lo que origina la necesidad o la fuerza de atracción hacia el otro, lo cual significa que cuando existe un completo equilibrio interno entre estas dos polaridades dentro de un individuo, no existe ninguna necesidad de la fuerza opuesta o complementaria. Sin embargo, cabe aclarar que en todo ser humano predomina en mayor o en menor medida alguno de los dos principios, a no ser que trabaje arduamente vidas enteras para equilibrarlos. Ahora, si eres lo suficientemente observador o observadora, sabrás por tu propia experiencia que existen tres tipos de amor, en referencia a la atracción por una persona del género opuesto, los cuales son el amor platónico, el amor sensual y físico, y el amor magnético, el cual participan los otros dos como el vínculo de vínculos. La fascinación magnética es un hecho casi automático, completamente independiente de la personalidad y de la voluntad, y todo aquel que se enamora por las razones que sea que lo haga, sea perezoso o energético, sabio o ignorante, pobre o rico, ocioso o disciplinado, siente que a partir de cierto momento su pensamiento está literalmente encadenado a una persona en particular, sin escapatoria posible. Sin embargo, cabe aclarar que la atracción magnética se produce en varios niveles, los cuales veremos a continuación. La primera ley a la que obedece el magnetismo en el nivel más profundo es la ley de complementariedad, de reintegración de la cualidad masculina pura y de la cualidad femenina pura en la unión de un hombre con una mujer. Y en ese orden el amor magnético entre un hombre y una mujer en la capa más profunda es un abstracto del vínculo de todos los vínculos. Sin embargo, cabe mencionar que la acción del magnetismo puede resultar catastrófica en la medida en que se forma en el ámbito o nivel más exterior de las capas de un ser humano, capas que veremos a continuación. Las antiguas ciencias del Extremo Oriente definen tres capas o niveles principales del ser humano: la forma, la mente construida bajo la percepción sensorial, y la esencia pura. La primera capa es el nivel del individuo exterior, el cual corresponde al plano material de la forma o al ámbito físico, es decir, las cualidades más externas de la dimensión corporal de un individuo, ya sea hombre o mujer. El segundo nivel pertenece al plano mental y emocional, o a la personalidad que ha construido un individuo a lo largo de su vida, es decir, a su nivel de percepción de la realidad. Y dentro de esta dimensión más sutil se encuentra su memoria kármica física y mental, sus samskaras o impresiones mentales y su vasana o fragancia, términos que ya he abordado con detalle en otros videos, los cuales si deseas explorar puedes encontrar en el comentario fijado.
El tercer y más profundo nivel corresponde a la esencia misma del ser, la cual se puede definir como las fuerzas elementales superiores y anteriores a la construcción del individuo, es decir, las fuerzas primordiales antes de la construcción de su personalidad física, mental y emocional, y en esta fuente profunda se despierta la fuerza original del Eros, la fuente del vínculo de todos los vínculos. Ahora, en este plano más profundo, la atracción hacia el género opuesto es algo que va más allá de la comprensión lógica del individuo, pues en este plano un hombre no ama en absoluto a una mujer porque sea hermosa, cariñosa, inteligente o graciosa, ni siquiera porque ésta sea voluptuosa, pues estas solo son explicaciones que satisfacen la lógica corriente, y en ese sentido en este plano un hombre simplemente ama porque ama. Y más allá de esa lógica y ese misterio es lo que revela el magnetismo del amor en su capa más profunda. Pero cabe mencionar que la mayoría de personas suprime esta fuerza suprema, condicionándola a las capas más externas del ser, como los condicionamientos raciales, físicos, sociales, económicos, entre otros, hasta crear una ilusión de un objeto insustituible o la creencia artificial del amor único, la idea ilusoria del alma gemela. Cuando el centro de gravedad del ser recae en el primer nivel o la capa más exterior, todo es banal y sin raíces profundas. Así en este caso tenemos al tipo de libertino que no busca más que el placer y juzga a una mujer de acuerdo a la cantidad de placer que él cree que ella puede darle, porque para él las mujeres vienen a ser todas iguales, y esto mismo sucede en el caso de las mujeres que solo buscan el dinero de un hombre. En ese orden, cuando toda la fuerza de la capa más profunda se lleva al plano exterior de la forma y se fija en él, con el tiempo es casi siempre desdichada, al menos si se permanece en sus esferas, las cuales, como lo mencioné anteriormente, se enfocan estrictamente en el ámbito físico o material, pues aquí actúa una fuerza o presiona una carga en el tiempo que va más allá de los involucrados. Por otro lado, cuando la fuerza de la capa más profunda se lleva al plano intermedio o al plano mental, el individuo cae en el nivel de las idealizaciones, es decir, en la construcción de la mujer o el hombre ideal, y en ese sentido se recae en la ilusión de amar a un hombre o a una mujer por determinadas cualidades, cuando verdaderamente está huyendo de la soledad, o lo que se ama verdaderamente se está atado es a su cuerpo desnudo, o a su dinero o posesiones materiales. Ahora, no hay que confundir lo que condiciona con lo que determina, y para entender esto veremos un ejemplo práctico. Para que una máquina produzca ciertos efectos y dé cierto rendimiento, es preciso que esté compuesta de partes de calidad y bien precisas, y que estas partes estén convenientemente ensambladas. Pero si falta la energía motora, la máquina más perfecta permanecerá inmóvil, lo cual quiere decir que las características de la máquina condicionan, pero la energía que la mueve es lo que determina su eficiencia. En ese orden, en los casos en donde la energía primordial se lleva a los niveles más exteriores del ser, tarde o temprano los dos intentos por mantener una relación amorosa serán en vano, así como querer poner en marcha una máquina cuando no hay energía motriz. Ahora, como lo mencionaba Platón alegóricamente, cada ser lleva en sí una marca y busca instintivamente y sin cesar la mitad correspondiente de sí mismo que lleva la otra marca, la marca complementaria que hará que se unan las dos partes. Y esto se hace real cuando un cierto grado de virilidad encuentra su otra mitad en un grado correspondiente de feminidad equivalente, y en esta unión complementaria se crea el hombre absoluto y la mujer absoluta. Por ejemplo, un hombre que tenga 3/4 de masculino o yang y 1/4 de femenino o yin encontrará su complemento natural en una mujer que tenga 1/4 de masculino o yang y 3/4 de femenino o yin, precisamente porque con la suma de las partes se obtendría el hombre absoluto e íntegro y la mujer absoluta e íntegra. En resumen, de este complemento de polaridades surge la idea del alma gemela, y de esta idea nace el famoso dicho de que todas las mujeres aman tan solo a un único hombre, y todos los hombres aman tan solo a una única mujer, y esto solo es verdadero cuando la elección mutua es a voluntad o conciencia, o en otras palabras cuando la elección se basa tanto en lo que condiciona como en lo que determina, como lo mencioné en el ejemplo de la máquina. Por último, es importante mencionar que si el rostro interior de un ser no es bien preciso, o en otras palabras, si no se conoce a sí mismo o a sí misma, el objeto de su deseo será de la misma medida indeterminado, y esto significa que dentro de este límite vagará una y otra vez en los centros de gravedad del placer, perdiendo así toda su fuerza vital sin encontrar ningún complemento.